El mindfulness como tal es una mezcla entre la meditación, la psicoterapia y las neurociencias. ¿Por qué? Bueno, porque surge de la meditación, sí. Sin embargo, fue trabajado a través de las neurociencias. Lo que hacía John Kabat-Zinn es meter a sus personas a los resonadores para conocer sus cerebros y por lo tanto estaban muy enfocados en lo que sucedía en la corteza, ¿saben? Entonces, y psicoterapia, ¿por qué? Porque aunque Kabat-Zinn lo llevó en esta parte a la parte de investigación experimental, al final, ¿qué es la experimental si no se aplica, no? Y lo que interesa es que qué hacemos con lo que experimentamos, qué hacemos con lo que aprendemos, que descubrimos y que encontramos, ¿no? Esas cosas no sirven de nada si no las usamos. Entonces, ¿cuál es el mejor camino para utilizar una herramienta como esta? Pues nosotros los profesionales en psicoterapia. Y vamos a empezar con la meditación. ¿Qué es meditar? A través de la meditación las personas entrenamos la mente o nos llevamos a un camino específico de la conciencia para intentar, imagínense, desconectarse, como les decía, y desapegarse. Ellos buscan, mientras más medites, más parte de otro energía, de otro espacio te sientes, ¿no? Esa es la meta de un meditador profesional, llegar al nirvana, salir de ti, ir a otro lugar. Y dice, ya sea para conseguir algún beneficio específico o para, como un fin en sí misma. Y bueno, vamos a neurociencias. ¿Por qué neurociencias? Bueno, pues ya les platicaba que John Kabat-Zinn lo estuvo experimentando a través de las neurociencias. ¿Qué son las neurociencias? Pues el estudio de todo lo que tiene que ver con la conducta y mecanismos de regulación, de atención, emociones y demás, pero enfocados al funcionamiento en sí del sistema nervioso. Dicen las neurociencias, bueno, ahorita la tecnología va avanzando tanto que lo que antes tenían que analizar a cerebro abierto, pues ahora ya son no invasivas, ¿no? De tal forma que meten a una persona viva y consciente a un resonador y pueden ver en vivo el funcionamiento del cerebro, cómo prenden y apagan ciertas cosas, ¿no? Hay varios tipos de resonancias y hay varios tipos de escaneo cerebral. Y también tenemos el neurofeedback. En escaneo, pues ves la imagen como tal de las partes del cerebro. Y en neurofeedback lo que hace es ver cómo funciona el mecanismo de estímulo y respuesta, pudiendo hacer análisis cuantitativos de ello, ¿no? Ves qué porcentaje es decir, es con numeritos. Y entonces esta tecnología nos ha permitido entonces avanzar en el estudio de qué sucede en el cerebro cuando hacemos cualquier cosa, ya sea pensamientos, sentimientos, acciones, palabras, ¿no? Los ponen a hablar, a ver, habla o te muestro una película de terror y a ver qué pasa en tu cerebro y así. Entonces, ¿qué es lo que nos ha enseñado la neurociencia? Que la comunicación de las neuronas puede modificarse a voluntad. Es decir, que si yo practico esta meditación o la respiración consciente o el enojarme y aventar cosas, o sea, lo que sea que yo haga una vez, dos veces, tres veces, se convierte en un caminito, como les decía, de las neuronas, ¿no? Entonces, sí que podemos hacer modificaciones estructurales en lo que sucede, tanto en la forma en la que se comunican las neuronas, tanto como la estructura en sí de ellas. Entonces, también se descubrió que era falso esto de que las neuronas con las que nacemos son las neuronas con las que, bueno, y que se van perdiendo, decían antes, ¿no? Tienes 10 neuronas, digamos. Bueno, millones. No, dejámoslo en 10 para que sea más fácil. Tienes 10 neuronas, cuando naces, luego se mueren 7 durante tu vida y mueres con 2 neuronas. Así era la forma en la que creíamos que funcionaba. Pero están vendiendo tamales, ¿verdad? Pero descubrimos que hay algo que se llama neurogénesis, que sí es posible tanto crear nuevas como mejorar o fortalecer las que ya tenemos. Y con esta información, entonces, todo lo que se está descubriendo o lo que se implementó de mindfulness, pues tiene completa y absolutamente un sustento, ¿no? Porque dices, bueno, si aprendo a respirar y con eso controlar mi conducta,
Entonces, algo sucede en mi cerebro, yo lo estoy viendo, lo puedo medir, lo puedo observar, y entonces es verdadero, ¿no? Y por lo tanto es ciencia. Y también vimos que si usamos este tipo de experiencias o técnicas, nosotros vamos a provocar neuroplasticidad, que no es más que esta capacidad de las neuronas de moverse, de hacer esto que les decía, ¿no? La comunicación, las funciones o la creación. Contrario a la neurorrigidez, que es cuando una persona no ejercita estos caminos neuronales de los que les platicaba, pues se vuelve rígido, es decir, se atrofia, igual que todo, ¿no? Lo que no se usa, se atrofia. Entonces, esas son las bases que tiene el mindfulness respecto a la neurociencia. Y la psicoterapia. ¿Qué es psicoterapia en sí? Voy a decirlo tal cual porque me gustó. Dice, tratamiento que a partir de manifestaciones, ya sea cognitivas, emocionales o conductuales o fisiológicas del malestar humano, es decir, que es un tratamiento para el malestar humano provocado por pensamientos, emociones, conductas o algo que sucede en el cuerpo, ¿no? Y que promueve el logro de cambios positivos. Pero bueno, el mindfulness fue cobijado desde la terapia cognitivo-conductual, antes de que surgiera lo contextual, ¿no? Pero ahora no es discriminatorio, es decir, pues entra ahí. Y también en el mindfulness que conocemos, que es esta atención plena derivada del budismo, que se trata de poner atención, de no aferrarse, de no reaccionar, aceptar sin juzgar, pero con la diferencia clara de que, contrario a la meditación, la atención plena sí busca poner atención. El mindfulness como tal, les decía, lo puedo utilizar cualquiera, y cualquier hijo de vecino, ¿no? Guía para mindfulness en 10 pasos, cierra los ojos, haz esto, haz lo otro y ya. Ejercítatelo 10 minutos cada día o 20 minutos por 21 días y entonces cambia tu cerebro. Eso es de manual de autoaplicación. Pero decíamos, es que bueno, como todo, ¿no? Si tú te pones, si te dicen desahógate y golpea una pera de box y funciona, pero un gestaltista guiándote a descargar emociones, pues va a ser muy diferente, ¿no? Lo mismo acá. Entonces, el mindfulness ya retomado por un profesional de la salud mental se convierte en terapia cognitiva basada en mindfulness, así se llama oficialmente. Y hay terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión, para las adicciones, y tienen sus siglitas en inglés la mayoría de las veces de acuerdo al apellido, digamos, que tiene, ¿no? El nombre es terapia cognitiva basada en mindfulness y hay sus variaciones de acuerdo a lo que estemos nosotros trabajando o especializándonos, porque hay especializaciones de cada uno.